Bienvenidos a Cuaresma, 40 días antes de la Pascua. Aquel jueves temprano, los discípulos comenzaron la preparación para la comida pascual. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Es evidente por el relato de Mateo que Jesús había arreglado previamente muchos de los detalles de la noche. Con tantos visitantes israelitas que anualmente iban a Jerusalén para la fiesta, era común que los habitantes de la ciudad prepararan habitaciones que alquilaban para que los habitantes pudieran tener un lugar privado para comer la Pascua con amigos y familiares. Evidentemente Jesús había hecho arreglos para el uso de uno de esos lugares para él y sus discípulos, un aposento alto, probablemente puesto a la disposición por alguien a quien Jesús conocía y quien a su vez era creyente en Jesús, pero quizás desconocido a los discípulos. Nunca es identificado por su nombre en ninguno de los relatos de los evangelios. En cualquier caso, evidentemente Jesús había hecho esos arreglos secretamente para evitar dar a conocer por adelantado dónde estaría él esa noche con sus discípulos. Si Judas hubiera sabido con anticipación el lugar donde se celebraría la última cena, habría sido una cuestión sencilla revelarle al Sanedrín dónde podrían encontrar a Jesús, pero era necesario en el plan de Dios que él celebrara la Pascua con sus discípulos antes de ser entregado. Había que realizar muchos preparativos. No solo había que sacrificar el cordero en el templo y traerlo después para cocinarlo al fuego, sino que también había que preparar otros elementos de la cena. Entre los principales elementos de la comida de la Pascua estaban los panes sin levadura, el vino y un plato de hierbas amargas. La responsabilidad para la preparación de esos elementos se repartía probablemente entre algunos de los discípulos, y la tarea de preparar el aposento y la mesa ya había sido realizada por un siervo del dueño del aposento alto. De modo que Jesús les dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesús les dijo que el hombre que buscaban llevaba un cántaro de agua. Normalmente transportar agua era una tarea para la mujer, así que era fácil identificar al hombre. Jesús, que sabía todas las cosas, sabía perfectamente dónde estaría el hombre cuando lo encontrara. Esta es una prueba adicional de que él ejercía el control soberano de todos esos acontecimientos. Aprendemos, mediante Lucas, que Pedro y Juan fueron específicamente designados para encontrar a aquel hombre y ayudarlo a preparar el aposento alto. Marcos dice que debían encontrar al hombre, seguirlo hasta la casa y luego repetir al dueño de la casa lo que Cristo les había dicho. Allí encontrarían un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Hay un significado profundo en la afirmación de Jesús: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. En varias ocasiones anteriores, Pedro y Juan le habían oído decir: mi tiempo aún no ha llegado, o palabras semejantes. Su tiempo ya estaba a las puertas, el momento para el que había venido al mundo, y declaró el hecho francamente a Pedro y a Juan. Sabía que le quedaba una última noche para pasarla con sus discípulos y la pasaría observando la Pascua. La expresión traducida celebraré la Pascua usa el tiempo presente con idea de futuro. Literalmente debería de decir celebro la Pascua, de modo que destaca la absoluta inviolabilidad del plan divinamente diseñado. Era vital que Cristo celebrara esta última Pascua. Más tarde aquella noche le diría a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Los acontecimientos de aquella noche marcarían el comienzo de la culminación de todo lo que las Pascuas anteriores habían anunciado. El verdadero Cordero de Dios estaba a punto de ser sacrificado, mucho más que cualquier otra comida pascual celebrada antes por las más devotas familias judías.